compartir con ustedes esta serie que vamos a terminar, la futura invasión islámica. Esta es la última parte que compartimos. Les pido a los que trajeron su Biblia en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Es importantísimo, ahora me dirijo a todos ustedes, los soldados, porque todos somos soldados de un ejército que es el ejército de Jehová de los ejércitos, y todos ustedes tienen la responsabilidad de Dios de no solamente oír, o sea, tenemos una tecnología que así como el diablo la está usando para difundir mentiras, tenemos la tecnología nosotros también para difundir la verdad y contrarrestar tantas mentiras que están permeando el mundo entero, sobre todo desde el tiempo de la pandemia. Ahí se abrió el abismo y salieron los demonios de las mentiras al mundo y engañaron, ¿verdad?, a millones de personas, volviéndonos a demostrar la historia que el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué les quiero decir? Tenemos YouTube, en nuestra página de YouTube, donde están todas estas, creo que son 9 o 10 conferencias de la futura invasión islámica, donde tratamos todo lo que es el Islam, donde tratamos en la anterior serie el caos en el Medio Oriente, que gracias a Dios tenemos ya un canal en inglés, no sé cuántos sepan, ya tenemos un canal en inglés, ya pueden meterse en YouTube, y si tienen parientes en Estados Unidos que hablen inglés, ya pueden ver nuestras conferencias traducidas por inteligencia artificial en inglés. O sea, yo estoy hablando, pero alguien está hablando en inglés como si fuera yo. Ustedes conocen este mecanismo. Entonces tenemos que tener interés en informarnos, en conocer. Ahorita termino esta conferencia y ¿cuántos de ustedes no oyeron la anterior, ni la quinta, ni la sexta, ni la cuarta? No les va a hacer mucha coherencia para la mayor parte de ustedes. Ojalá que no sea así. Pero métete la palabra. Tienes mucho tiempo en tu carro manejando, puedes oírla en el carro antes de acostarte, ponte tus audífonos, escucha 20 minutos, 15 minutos la palabra de Dios, para que estemos informados y podamos reaccionar ante el mundo que nos demanda y es hostil al mundo cristiano, todas estas cosas. Esta semana la Cámara de Diputados acaba de legislar con muy pocos votos en contra, solamente los del PAN votaron en contra, que ya no se puede contradecir la ideología de género. Que cualquier iglesia que quiera corregir a alguien que sea homosexual o transgénero, 2 años de cárcel. Esta es la preparación para que legislen la pedofilia. Estamos en un mundo chueco, un mundo al revés. Un mundo donde ya no hay piedad por un muchacho que ha sido lastimado, violado a los 5 años, que cayó en la homosexualidad y que necesita ayuda espiritual. Ningún centro de rehabilitación puede cambiar a una persona como esta. Y así como cambia un alcohólico, un marihuano, Dios cambia también a personas que puedan tener problemas sexuales. Y cuando un gobierno ya frena esto, ya nos damos cuenta cuánta maldad hay. No lo curen, que siga así. Viene el juicio final, de lo cual hablamos ayer. Viene el juicio de Dios, principalmente sobre los líderes de los gobiernos, los diputados, jueces, presidentes municipales, todos aquellos que tienen a su cargo una responsabilidad moral de contribuir y levantar a las familias, serán juzgados por Dios como no se imaginan. Este es el mundo que estamos viviendo. Y la Biblia profetiza aquí en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, hace 2700 años, una alianza de naciones hace 2700 años, que hasta los últimos 5 años del siglo XXI, vuelvo a repetir, la Biblia profetizó
en un resumen bastante breve, hace 2700 años, en estos 2 capítulos de Ezequiel, que se formaría una alianza al final de los tiempos, perdón, donde esta alianza sería de naciones musulmanas y que iban a unirse para poder invadir, atacar y destruir la nación de Israel. Esta alianza nunca en la historia se había formado ni se había unido, hasta, repito, hace menos de 5 años, que son Rusia, China, Irán, Turquía, Sudán, Etiopía, Siria, Irak y algunas otras naciones del sur de Rusia y del norte del continente africano. Es increíble. Ahora, si ante nuestros ojos esta alianza de naciones ya se está formando, ya se formó, que van a tratar de unirse para un solo objetivo, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos encontramos al final de la historia? ¿Qué más grande señal podamos tener que esta? Cuando esta alianza se forma ante nuestros ojos y es una alianza de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Y esta guerra es la famosa guerra del Armagedón, como lo vamos a demostrar en esta mañana. Y vamos a concluir esta serie considerando varios textos que demostrarán que la profecía de Ezequiel 38 y 39 concluye con el Armagedón y con la segunda venida de Jesucristo. Durante mucho tiempo se ha especulado cuándo sería esta invasión. Si sería antes de la tribulación, si sería al principio de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, con años entrando al milenio, donde por 7 años tienen que quemar las armas de la infección nuclear que se propagará con esta guerra nuclear, que terminará dejando solamente 2,000 millones de personas en el mundo. Somos 8,000 millones. De acuerdo a la Biblia, en el 4º sello van a morir la 4ª parte, que son 2,000 millones de 8,000 millones. Luego entramos a Apocalipsis 9, a las trompetas, van a morir una 3ª parte, que serían otros 2,000 millones. Entonces tendríamos 4,000 millones muriendo simplemente en la tribulación por la expansión de la radiación de las bombas nucleares, que ya esta semana acaba de amenazar Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que ya va a enfrentar la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hace una semana, ¿verdad?, entraron a Moscú un grupo de terroristas de Kazajistán, migrantes pagados por el gobierno de Ucrania, a matarse un teatro, y mataron a cientos de personas. Se les olvidó que Putin fue exdirector de la KGB, o sea, es experto en espionaje. Los agarraron antes de los 3 días. Mandaron cerrar las fronteras, los agarraron tratando de entrar a Ucrania. Esto sucedió hace 2 o 3 días. Y los hicieron confesar. ¿Y qué confesaron, verdad? Pues que habían sido enviados por Ucrania, etcétera, etcétera. Putin se levanta y dice, emite un discurso, me voy a vengar y la van a pagar caro. Y hoy en la mañana, domingo, hoy en la mañana, lanzó un misil, como nunca lo había lanzado, misil a Ucrania. Y detrás de esto, ¿quién está? Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere la guerra. Y están provocando lo más que puedan a Rusia, porque como son las elecciones, ahora a finales de este año, y como saben los demócratas, el partido de Estados Unidos al que pertenece el presidente Biden, no tienen ninguna opción para pelear contra el partido republicano, con Donald Trump como candidato, van a usar la guerra. Escuchen lo que estamos diciendo. Entonces, a como dé lugar, tiene que hacer algo. Porque si entra Trump, se van a la cárcel todos. Comenzando con la cadena de televisión CNN, que es
la agencia propagadora del Partido Demócrata, que es la que más mentiras ha propagado desde la pandemia. Vivimos un mundo muy conflictivo. Y todo esto que ustedes están escuchando es la verdad. Es la verdad. Y la Biblia nos muestra claramente entonces, ¿verdad?, que cuando tenga lugar esta invasión, capítulo 38, versículo 23, pongan muchísima atención, seré engrandecido. Todo esto que vamos a tratar esta mañana para terminar esta serie es ¿qué sucederá después de la invasión? Y vamos a demostrar que después de esta invasión se convierte la nación de Israel. Y de acuerdo a todos los profetas, tanto del Antiguo como los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, escriben claramente que la conversión de los judíos sería en la segunda venida de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual tenemos esta plataforma para poder hablar con bastante seguridad que aquí se está relatando la guerra final del Armagedón. Seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Varias veces en el libro de Daniel y en el Apocalipsis encontramos que a través del tiempo, ¿verdad?, el nombre de Dios va a ser blasfemado, como dice el versículo 3, seré engrandecido y santificado. Y en el capítulo 39, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre en medio del pueblo de Israel, y nunca más, después de esta guerra, dejaré profanar mi santo nombre otra vez, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo, lo vamos a ver más adelante. La única vez en toda la Biblia que se menciona el santo en Israel y no de Israel es aquí, dándonos a entender que Jesucristo estará presente en el Armagedón. Como lo dice Apocalipsis, bajará del cielo personalmente a terminar con estos ejércitos. Entonces consideremos lo siguiente, ¿verdad?, que más allá, si el anticristo, veamos rápidamente, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, y lo podemos comparar, que el anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Versículo 5, se le dio bocas que hablaban grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Si esta guerra de Gog y Magog va a ser antes de la tribulación, ¿cómo es posible que el anticristo vaya a seguir blasfemando cuando dice que después de esta guerra ya nadie blasfemará el nombre de Dios? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo puede decirse que el nombre de Dios jamás volverá a ser blasfemado inmediatamente antes del surgimiento del más grande blasfemador, que blasfemará contra Dios durante 3 años y medio? Entonces vemos que después de esta guerra nadie vuelve a blasfemar el nombre de Dios. Entonces es imposible que sea antes de la tribulación, o en la tribulación será exactamente en la guerra del Armagedón. Hasta Gog sea destruido junto con todos sus ejércitos, solo entonces las bocas de los blasfemadores serán cerradas. Número 2. El nombre de Gog y Magog en hebreo suman 70. Ustedes saben que cada letra hebrea tiene un valor numérico, se llama gematría. Y cuando sumamos en el original hebreo, Gog y Magog suman 70, lo cual apunta a las 70 naciones originales de Génesis capítulo 10. Porque el mundo tal como lo conocemos actualmente vino de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de estos 3 hijos se formaron las primeras 70 naciones del mundo. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que la coalición de Gog y Magog
incluirá no pocas naciones, sino una coalición mundial en contra de Israel. Y esta coalición solamente, como dice Apocalipsis 16, Apocalipsis 19, será en la guerra del Armagedón. En el número 2 vemos nosotros también que los gentiles, después de esta guerra, o sea, los que no son judíos, van a conocer a Dios. Ezequiel 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas Goy. La palabra naciones en el hebreo es G de gárgara o Y. Púntalo en tu Biblia, Goy. Y cada vez que tú veas Goy es gentiles. O sea, los que no son cristianos. Perdón, los que no son judíos. Versículo 6 y 7 de Ezequiel 38. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma y los confines del norte y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido, y sé tú su guardia. Vemos aquí una vez más que como resultado de esta guerra, durante el reino mesiánico, solamente dicen los profetas, Jesús reinará y las naciones gentiles lo adorarán. Entonces, ¿cómo es posible que después de esta guerra pueda surgir el anticristo, o después de esta guerra ya los gentiles se hayan antes convertido? Esto es imposible. Esto es una contradicción absoluta. Después que Dios juzgue a Gog y sus ejércitos, todas las naciones vendrán al conocimiento de Dios. Como dice Isaías, y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Entonces, otra pregunta: ¿cómo se puede decir que las naciones que vendrán al conocimiento de Dios en un tiempo antes de que se deje de blasfemar su nombre, invadan la tierra y ataquen a Israel? Imposible. Esto es muy importante. Yo he orado muchísimo acerca de esta serie, porque yo tampoco estaba, durante todos mis años que he predicado la palabra de Dios, y he estudiado y reestudiado y estudiado esta profecía de esta invasión islámica, creía que era antes de la tribulación. Pero hay un detalle importantísimo que es el que marca cuándo va a ser esta invasión. Porque dice en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 9, que los moradores de las ciudades, después de la guerra, van a salir y encenderán, quemarán armas, escudos, paveses, saetas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Entonces, si fuera 3 años y medio esta invasión de la tribulación, sumamos 13 años, y no puede ser en la tribulación, porque comienza la tribulación con un pacto de paz del anticristo. Yo ahora en la mañana, que nos trajo mi hijo Caleb aquí a la iglesia, le venía comentando a mi hijo, fíjate qué interesante es esto, piensa y medita en esto. Cuando el anticristo firme el tratado de paz de 7 años con los judíos, para que un hombre le llegue en este tiempo a garantizar a Israel la protección del mundo, ¿qué poder tan grande tendrá el anticristo cuando comience la tribulación, que les garantice a los judíos y los judíos se hinquen con este hombre y le crean que él es el Salvador? ¿Qué poder en el Medio Oriente tendrá este hombre ya antes de que venga la persecución? Les va a garantizar 7 años. Los judíos van a creer que realmente este hombre es el Mesías para ellos. Para nosotros va a ser el Mesías, el anticristo. Para el Islam va a ser el Mahdi, porque de acuerdo a la teología islámica se dice que el 12º imán, descendiente de uno de los hijos de Mahoma, está escondido y va a haber una guerra sangrienta antes de que él aparezca. Le llaman el Mahdi, M-A-D-H y latina, y ese Mahdi es el Mesías del Islam. Entonces el anticristo va a ser ese Mahdi
que el Islam está esperando. Vean cómo comienza todo a cuadrar y a tener sentido. Entonces, para nosotros es el anticristo, para ellos va a ser el Mesías. Y este anticristo les va a garantizar, ¿por qué? Porque cuando el anticristo firme este contrato o este pacto con los judíos, él tiene que tener el control del mundo musulmán. Y ahorita ha sido y continúa siendo el sueño del mundo islámico. La siguiente conferencia voy a iniciar una nueva serie titulada precisamente El futuro del reino del califato islámico. Cuando apareció ISIS, que ahora ya están desempolvando todos los noticieros que los financió Obama, al grupo de ISIS, al grupo terrorista, y que la CIA estaba involucrada, y que ahora también en el grupo que atacó ahorita el teatro en Moscú, Estados Unidos está involucrado, por lo que está ardiendo Putin para decir, viene la tercera guerra mundial, conmigo no se van a meter más. Y eso lo que va a hacer estallar una de las guerras finales, que no va a ser la tercera guerra mundial, porque para la tercera guerra mundial tiene antes que surgir un anticristo, y no hay un anticristo. Tiene que haber un tercer templo, que todavía no hay un tercer templo. Tiene que aparecer un hombre poderoso en el Medio Oriente que tenga el poder y la responsabilidad de nombrarse el califa nuevo o el Mahdi del Medio Oriente. Y todos estos acontecimientos que están sucediendo se están formando alrededor de lo que la Biblia profetizó hace más de 2700 años. Vemos en tercer lugar que los judíos cautivos serán liberados. Ezequiel 39, versículo 23. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Versículo 25. Por tanto ha dicho Jehová, ahora volveré la cautividad de Jacob, lean con cuidado, y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, que hasta ahorita no lo han sentido, y toda su rebelión con que provocaron contra mí, cuando habite en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. O sea, hasta la segunda venida de Jesucristo. Nos vuelve a confirmar que la guerra de Ezequiel 38 y 39 es la guerra del Armagedón. Número 4. Dios dice en este pasaje que después de esta guerra, todo Israel va a conocerlo a Él como Dios. Capítulo 38, versículo 23. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Hasta ahorita los judíos no saben quién es Jehová. Inclusive cuando escriben el nombre de Dios, los judíos ponen D-os, ios, no le ponen Dios, porque para ellos es demasiado santo nombrar el nombre de Dios. Entonces en hebreo le dicen Hashem, que significa, Shem significa, de ahí viene la palabra Shem, Esem, el hijo de Noé. Hashem es el nombre, y también le llaman Adonai, que es la cabeza o el líder o el Señor, pero jamás le llaman Jehová o le llaman Dios, porque para ellos es demasiado santo nombrar el nombre de Dios. Entonces vemos aquí claramente en el capítulo 39 también versículo 7, haré notorio mi nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Entonces, esta guerra no puede ser antes de la tribulación, ni tampoco durante la tribulación, porque después de esta guerra, Dios no va a permitir que jamás se vuelva a profanar su nombre. ¿Cuándo será esto? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando Israel, Romanos 11, 25 y 26, se vuelva a Dios y todo Israel será salvo. Apocalipsis 1, versículo 7, y llorarán como quien llora por
como un hijo unigénito. Cuando Jesús baje del cielo, van a llorar y van a decir: Él era el Mesías, Él era el Mesías, Él era el Mesías. Todo esto concuerda y converge finalmente a la última parte de la tribulación. Y no podía ser más claro, porque dice la Biblia en capítulo 39, versículos 28 y 29, que esto ya es realmente la puntilla, como decimos, la cereza en el pastel. 39, 28 y 29. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esto no se refiere a la primera reunión en 1948, porque la reunión de 1948, cuando los judíos fundan el Estado de Israel el 14 de mayo, fue en incredulidad. Pero la Biblia profetizaba que vendría otra segunda regreso a Israel, pero ahora cuando Dios ponga su espíritu sobre ellos y se conviertan a Cristo. Ahorita en Israel, los mismos rabinos ortodoxos, Tel Aviv es el centro de los gays del mundo entero, ¿sabían? Estaba en Madrid, ahora la capital del mundo gay se encuentra en Tel Aviv. Entonces Israel no es una perita en dulce ahorita. Tiene un gobierno, ¿verdad?, que está ahorita palateando y por aquí y por allá, y tenemos que orar muchísimo por Israel, pero ahorita se encuentra en uno de los más grandes dilemas que existen en toda su historia. Pero no será hasta que los reúna otra vez ahí, que entonces dice la Biblia, versículo 29, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Lucas, vayamos rápidamente, capítulo 21, Cristo habló de que iban a ser llevados cautivos cuando el anticristo los persiga, rompa el pacto a los 3 años y medio de la tribulación? Lucas 21, 20 al 24. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, dijo Jesucristo, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que están en los campos, no entren en ella. Lean con cuidado. ¿A quiénes les hace la advertencia Jesús? Dentro del territorio ahorita de Israel, ¿qué porciones del territorio dentro ahorita de Israel hay árabes y palestinos? En Judea, que es Jericó y Samaria, que se conoce como el Banco Occidental, y en Gaza, donde el grupo terrorista le quitó el gobierno a Al-Fatah, a la autoridad palestina, para proclamarse ellos los que iban a gobernar al pueblo palestino. Y vean lo que hicieron. Hace 2 semanas se encontraron más de $3 millones en el hospital Shifa, que tenían guardados los del grupo terrorista, donde la gente muriéndose de hambre ante el mundo, ayúdenos, cuando su propio grupo que los gobierna, jamás tenían todo el dinero guardado. En 750 kilómetros de túneles, con billones de dólares que invirtieron para poder sabotear algún día y destruir Israel. Entonces, qué interesante que Jesucristo hace 2000 años les diga a los judíos, cuando ustedes vean la abominación desoladora y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. Y los que están en Judea, Jesús pone énfasis en un lugar geográfico, que es donde se encuentra ahorita los palestinos dentro de Israel, con el permiso de Israel, viviendo dentro de Israel y teniendo sueldos también de parte del gobierno de Israel. Y ahora que venga el anticristo, los judíos que están mezclados ahorita con los árabes, ahí en Judea, Samaria y Jericó, ¿qué van a hacer los palestinos? Van a comenzar a matarlos a ellos. Por eso le dijo Cristo, comiencen ustedes, los que están en Judea, huyan a los montes, porque la persecución comienza en Judea, donde están ahorita.
los árabes palestinos. Mas hay de las que están encintas, versículo 23, y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, o sea, sobre Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada u hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. La Biblia nos habla que cuando el anticristo traicione el pacto y a los judíos les diga, pues se acabó. Oye, pero nos dijiste que 7 años comienza la persecución. En ese momento se van sobre cientos de judíos en Israel para llevárselos cautivos y venderlos a Irak, a Siria, a otras naciones, a Jordania, Egipto, pero van a ser cautivos. Y Ezequiel 39 nos dice que cuando venga Jesucristo liberará a todos esos cautivos. Porque los primeros que se van a esconder van a ser en Petra, al sur de Jordania. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no levante la mano, ¿verdad? Pero los que nos acompañaron a Israel, ahorita no hay ni un viaje a Israel. Si te quieres ir de misionero a Israel, ahorita es el tiempo. Cuando fuimos a Israel, fuimos a Petra, cruzas Jordania, está al sur. Y al entrar a Jordania, hay un caminito, les voy a decir el ancho, de donde yo estoy más o menos, ahí donde está, ese es el camino como de 1,5 kilómetros. Te baja el camión y como no entran los carros, más que hay carrozas o caballos, pues nos fuimos todos caminando, todos del camión caminando como 1,5 kilómetros. Y al llegar a Petra, de repente ves una ciudad incrustada en la montaña, de pura piedra. Haz de cuenta Alicia en el País de las Maravillas, como Aladino, así una cosa impresionante, camellos por todos lados. Ahí recuerdo que a todos alquilamos camellos. ¿Quién nos quiere subir a un camello, no? Y me acuerdo que cuando mi hija Salem, ahora ya se casó en agosto del año pasado, gracias a Dios, me la querían cambiar por 5 camellos. Y cuando se bajó el camello le dije al árabe, ¿verdad? No, ni aunque me des 15. ¿Saben lo que hicieron? Y todos ustedes están testigos porque todos vieron esto, lo que sucedió. Entonces ya, no, le dije, estás loco, no, mi hija no está para cambiar por camellos, ¿cómo crees? Caminamos mi esposa y yo, Marta, como unos 300, 400 metros, porque comienza a recorrer toda la ciudad, que es un desierto, preciosa, pues no venía el árabe detrás de mí, 50 camellos por la güera. Le dije, ni aunque me des 500 camellos. Porque ellos de eso viven, ¿verdad? ¿Y cuántos turistas no hacen? Venden hasta sus hijos y los cambian, ¿verdad? O los truecan, como dicen todavía en el trueco. Pero el propósito es ¿verdad? Que en la segunda venida de Cristo, en la que termina la guerra de Ezequiel, Gog y Magog, los judíos van a ser liberados. Y lo que es la cereza en el pastel es que hasta ese momento Dios pondrá su espíritu en ellos, y es entonces cuando los judíos van a convertirse, y lo vemos también en Jeremías 31, 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Está hablando Jesús de su segunda venida. Conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escuchen el versículo 35 al 37. Es glorioso estos 3 versículos. Versículo 35, Jeremías 31. Así ha dicho Jehová: quedará el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas. Para la luz de la noche que parte el mar, braman sus ondas, y Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí me detengo. Dice Dios, escuchen: ¿ha dejado algún día el sol de alumbrar? ¿Ha dejado la tierra algún día de moverse sobre su eje en 24 horas y en 365 días alrededor del sol? ¿Alguna vez todas las galaxias que existen han chocado unas con otras?
porque todos están bajo mis leyes, dice el Señor. Fíjense lo que pone Dios de ejemplo. Si faltaren estas leyes, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! El día que el universo deje de funcionar, Israel ya no será mi nación. Para todos los enemigos de Israel, que desde el 48 lo han querido destruir, no les ha satisfacido el hecho que no han podido sacarlos de ahí de su tierra, con guerras, como grupos terroristas, han intentado Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, presidentes, etcétera, etcétera, no han podido. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. O sea, ¿qué misterio esconde este grupo étnico que Dios escoge para que a través de ellos venga el Mesías y tengamos las Sagradas Escrituras? Ellos no son mejor que cualquier otra persona, no son mejor que los árabes ni que los palestinos, de ninguna manera. Como nosotros los cristianos no somos mejores que nadie, somos lo que somos por la gracia. Porque si no fuera por esa gracia seríamos iguales y hubiéramos acabado iguales que muchas de nuestras amistades y familiares que acaban autodestruyéndose por la pornografía, por el alcohol, por las drogas, por los divorcios, por los robos, los fraudes, el interés de superarse, el amor al dinero, el que no tranza no avanza. Pero ¿por qué somos diferentes nosotros? No porque seamos mejores, de ninguna manera. Al revés, vivimos humillados, dándole gracias a Dios, que si no hubiera sido por esa gracia, estaríamos perdidos igual que el mundo. Por eso nos debe motivar eso, a hablar de Él, a predicar la palabra, a ganar las almas, a dar consuelo al afligido, a la que llora, al que llora, a ir a los hospitales, a las cárceles, a los orfanatorios, a los asilos, para que podamos nosotros contribuir realmente con lo que recibimos de parte de la gracia de Dios. Y vean el versículo 37, otra comparación, y así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir, imaginémonos nada más. Calculamos que el sol está como 1 millón de kilómetros de la tierra. La luna, quién sabe cuánto, Marte, no podemos calcular ni siquiera a qué kilometraje está Plutón, porque ya son años luz. Si los cielos se pueden medir y explorar los fundamentos de la tierra, hasta ahorita nadie, con toda la tecnología, nadie ha podido bajar, perforar la tierra y tocar el núcleo de la tierra. Nadie. Ha habido películas, me acuerdo una que vi, Viaje al centro de la tierra, pero nadie lo ha podido hacer porque es imposible, porque el centro de la tierra está en llamas. Ahí está el infierno, de acuerdo a la Biblia, en el centro de nuestro planeta. Y qué curioso que la ciencia comprueba que lo único que saben es que se oyen voces y que gritos y que han grabado, pero que está algo caliente, ardiendo en el centro de la tierra. Si alguien puede explorar los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. A pesar, dice Dios, de todo lo que hicieron y de todos los pecados, y que me divorcié de ellos, así termina el Antiguo Testamento, Dios le da carta de divorcio a Israel y levanta la iglesia como una nueva entidad para que ahora continuemos nosotros en lo que ellos fracasaron: ser luz en el mundo, ser luz en las tinieblas. La iglesia terminará igual que Israel, terminará en la apostasía. Habrá un remanente, siempre habrá cristianos en todas las iglesias que son el remanente de Dios, que de día y de noche hablan la palabra, memorizan la palabra, escuchan la palabra, dan un buen testimonio. Ese remanente es la verdadera iglesia invisible. Ahorita somos la iglesia visible todos nosotros, pero la iglesia visible está mezclada entre trigo y cizaña. Todas las iglesias en el mundo hay una mezcla de cizaña mezclada con nosotros, que no sabemos si es el que está junto a ti o el que está atrás. No voltees. No exageren. Dice, por si aquello, ¿verdad?
Pero esa es la iglesia visible. La iglesia invisible solo la conoce Dios. Y así como fracasó Israel, pues dice Romanos 11, no nos ensoberbezcamos. No, ya Dios acabó con Israel, ya no tiene que ver. La iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una barbaridad, es una herejía. Yo lo considero herejía, porque descarta completamente y desmiente las promesas a Abraham, Isaac, Jacob, a David, Salomón, Jesucristo y los apóstoles. Toda la Biblia se predice, se profetiza que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Y finalmente vemos en este capítulo algo también que es tremendo, en el capítulo 39, versículo 7. 39, versículo 7. Dice así: primero leamos el versículo 22 del capítulo 38, 19 y 20, dice la Biblia. Leamos primero el 38, 19 y 20 para terminar. Porque he hablado en mi celo, pongan mucho cuidado. He hablado en mi celo y en el fuego de mira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra, o sea, cuando venga esta invasión. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. La palabra presencia, apúntala en el hebreo, es la palabra tamim, como suena, tamim. Y esta palabra significa el rostro. Todas las más de 57 veces que se traduce la palabra tamim es el rostro, y casi siempre es y se refiere el rostro de Dios. Y se desmoronarán los montes, caerán los muros y todo muro caerá sobre la tierra. Vemos nosotros que dice la Biblia, de ahí en adelante, sino que también dice que pondrá sobre los judíos su espíritu y que jamás esconderá su rostro. Ahora, la confirmación más grande de todos estos dos capítulos, el descubrimiento más grande que yo pude hacer, ya para corroborar que esta es la guerra del Armagedón, bíblicamente, sin especulaciones ni hipótesis, es lo que dice 39, versículo 7. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo en Israel. Es el único versículo en la Biblia. Siempre es el Dios de Israel. Pero cuando dice el Dios de en Israel, es usado Kadosh, Kadosh, Yisrael. Y esta frase, el Santo de Israel, se usa 31 veces en la Biblia, pero solo aquí se usa el Santo en Israel. ¿Qué significa esto? Dios declara claramente esta vez que no solamente es el Santo de Israel, sino que Él estará presente en la tierra al final de la guerra del Armagedón. Como lo confirma Apocalipsis 19, Cristo bajará con un ejército con nosotros y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 del 1 al 4. Zacarías capítulo 12, se reunirán las naciones alrededor de Jerusalén y vendrá el Mesías y rodearán y tratarán de destruir, pero yo enviaré un espíritu que confirmamos en Ezequiel 39, en Isaías, en Jeremías, mi espíritu, y se van a convertir y los salvaré. Finalmente los salvaré, porque así como las leyes cósmicas no han fallado, así es mi promesa, yo nunca dejaré a mi pueblo. Escucha esto, hermano en Cristo, esta promesa que Dios le hace a Israel y que ha mostrado Dios su fidelidad, somos testigos con ese pueblo, ¿no lo hará contigo? Es una de las causas por las cuales Dios levantó a Israel, que fuéramos testigos de su fidelidad.
Dios no ha fracasado con Israel. A pesar de lo que le hicieron, lo sigue defendiendo y lo sigue guardando y llegará hasta el final. Y lo mismo nos dice a nosotros. Lo mismo. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Aunque andes en valle de sombras y de muerte, aunque enfrentes tribulaciones y angustias, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Voy a estar contigo, aunque no me veas. Por lo tanto, no tengamos miedo. No tengamos miedo del mundo. El mundo se está oscureciendo con una rapidez vertiginosa. El mundo se está degradando como no nos imaginamos ya. La ONU va a legislar la pedofilia este año. Las naciones legislando ya, no se metan ni ayuden a los enfermos. Déjenlos, y si lo hacen, cárcel. ¿A qué grado de maldad podía el mundo llegar? Donde la iglesia, que podría trabajar junto con un gobierno para poder, el gobierno tiene la legislación y el castigo de los malhechores, nosotros la rehabilitación de los seres humanos. Y si un gobierno entiende que la iglesia es el instrumento más poderoso que puede utilizar, imaginémonos, pero ¿cuál es el problema? Que a los gobiernos no les interesa rehabilitarnos, a nadie. Ahora el propósito es enfermarnos, esconder las medicinas del cáncer, prohibirles a los hospitales en el mundo por la OMS que no propaguen si se descubre una medicina contra el cáncer o contra la diabetes, que no la vendan, porque no les interesa. ¿Qué hicieron con la pandemia? Se descubrieron las medicinas, la ivermectina, la hidroxicloroquina, el óxido de cloro. Se descubrió que era contra el virus, contra la pandemia. ¿Qué hicieron? Ni siquiera lo recomendaron. Te metías a Wikipedia, ivermectina es medicina para caballos. ¿Quién puso eso? La OMS. Escondieron y les prohibieron a los hospitales. Mi médico personal, yo se los conté, le dije, ¿sabes una cosa? Has violado el juramento de Hipócrates que hace un médico, que primero es salvar las vidas. Si tú sabes claramente que la ivermectina salva hidroxicloroquina, recétala. Es que me meten a la cárcel, me dijo, o me corren del hospital. Pues que te corran, le dije, pero no seas condenado en el infierno por tu falta de integridad y tu falta de amor a la palabra de Dios. Es el mundo que estamos viviendo, es un mundo enfermo, que no les interesa ya mejorar la vida de nadie. Es un mundo condenado. Y Dios agarra un pequeño remanente que somos la iglesia y nos dice, por favor, antes de que acabe con todo, anuncien el amor mío en esa cruz, donde mi Hijo Jesucristo dio su vida para que pudiera todo aquel que en Él cree no se perderse, mas tenga la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor por tan grande salvación. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad con Israel. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a una nación o a un hombre o a nadie? Hay un propósito profundo. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero Israel sigue permaneciendo de pie, indestructible, como dice tu palabra, ante nuestros ojos. El mundo no lo entiende ni lo sabe. Por eso Satanás ha volcado el odio, la envidia contra esta nación y con todo aquel que se llame judío. Un racismo que ha degradado completamente y enfermado las mentes de los seres humanos. Te pedimos, Padre, por la paz de Jerusalén. Te pedimos, Padre, por la nación de Israel. Te pedimos también por el pueblo palestino. Te pedimos también por los árabes. Te pedimos por México, Padre, ahora que tenemos elecciones. Que tú, Señor, levantes en México hombres, mujeres
llenas del Espíritu, de sabiduría, de revelación, de conocimiento, que podamos tener un cauce, Señor, donde nada ni nadie detenga la propagación de tu palabra. Y danos gracia, Señor. Danos gracia con el gobierno, no importa qué tipo de gobierno, que podamos seguir anunciando las buenas noticias del Evangelio, de la manifestación de Jesucristo, que se ha aparecido, ha quitado la muerte y sacado a la luz la inmortalidad y la vida por medio de tu palabra, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros nuevamente en Vida Nueva para el Mundo. Y nuestro tercer servicio de este día, que Dios va a bendecir ampliamente a su pueblo, a su iglesia. Qué bueno que está conectado, y el día de hoy quiero anunciarle que va a estar compartiendo con nosotros nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, un tema muy interesante y de gran edificación. Vamos a iniciar este servicio con oración para comenzar también adorando al Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, tómese un momento, si puede ponerse de pie, si quiere doblar sus rodillas, hágalo, porque es nuestro Dios el que es exaltado. Dios, gracias por estar aquí en cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y Señor, el día de hoy estamos unidos por ti, en diferencia de lugar, de distancia, pero Señor, tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Por eso queremos exaltarte, por eso vamos a adorarte en esta tarde. Gracias, Señor, por bendecirnos con esta oportunidad de todavía reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias, Señor, porque la obra de Cristo Jesús ha hecho posible esto en nuestras vidas. Somos tus hijos. Ahora somos rescatados de nuestra vida pasada. Las cosas viejas pasaron y en ti todas son hechas nuevas. Permite que el día de hoy seamos dirigidos por ti, Señor, que tu misericordia se manifieste hablando a nuestro corazón, que nuestras alabanzas suban como un olor grato en tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, y te bendecimos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 103, versículo 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Llegó la hora de dar. Te quiero recordar que Dios es un dador. Satanás es un quitador. La Biblia dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y si Dios es un dador, entonces lo normal y lo natural
es que tú y yo seamos dadores, no quitadores. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, hay una historia aquí que me conmueve, que me da muchísimo aliento a seguir adelante. Y esa es la historia de Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice aquí Hechos 10:1, dice: había en Cesarea está en el norte de Israel, frontera con Líbano. Es un lugar, es un desierto impresionante, pero en Cesarea, justo ahí hay un oasis. ¿Por qué? Al lado, atrás, en el Líbano está en Israel está el monte Hermón, donde cada invierno se llena de nieve, y en la primavera toda esa nieve se derrite y viene a salir en Cesarea. Es un lugar hermosísimo. Es un lago muy grande que se hace ahí, y ese lago empieza a correr desde el norte hasta el sur y recorre todo Israel y llega y llena el mar de Galilea, y después de ahí sigue corriendo, riega toda la tierra de Israel y llega al mar Muerto, donde ya ahí se queda. Entonces dice aquí que había en Cesarea, en este lugar, ya te dibujé más o menos para que entiendas cómo era el lugar donde estaba. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea que era un hombre de guerra, era un hombre terrible, tremendo. Era un hombre que tenía 100 soldados a su cargo, y él estaba encargado de controlar toda esa zona y mantenerla bajo la bota romana, ¿no? Entonces no era un cualquier persona, sino era un hombre que había llegado a ser centurión. Imagínate todo lo que había luchado y todo lo que habrá peleado para llegar a ese puesto, ¿no? Y sin embargo dice aquí que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces estas características a mí me dejan avergonzado totalmente, porque dice que era piadoso, ¿sí? O sea que tenía piedad, tenía misericordia. Cuando había que perdonar, perdonaba. Era piadoso. Luego dice que era temeroso de Dios, aunque no conocía a Dios, porque no era ni judío ni era cristiano, era un soldado romano. Esos creían en el César, que César era su Dios, y tenían un montón de dioses ahí aparte, ¿no? Pero sin embargo dice que era temeroso de Dios. No te conozco, pero te respeto. No te conozco, pero mis hijos, te quiero conocer. Tenía esa hambre y ese deseo de conocer a Dios. Y no solo él, sino había enseñado a todos: hijos, no venimos de ningún mono, no estamos aquí por casualidad. Dios nos hizo, vamos a buscarlo, vamos a conocerlo. Había inyectado eso en su familia. Y no solo eso, sino dice aquí que también hacía muchas limosnas al pueblo. O sea que era un hombre que veía gente que tenía necesidad, se sacaba un billete y les daba el billete, les ayudaba, les daba comida, les daba ropa, les habrá dado asilo. Hacía muchas limosnas al pueblo. En otras palabras, era un hombre generoso. ¿Sabías tú que Dios es generoso? Dios es inmensamente generoso. A cada uno de nosotros nos puso una cara diferente. Nos hizo diferente a todos. Pudo haber hecho el mundo en gris, pero puso colores por todos lados. Dios es generoso, y tú y yo estamos hechos a su imagen. Y dice aquí que vio claramente en una visión, una de esas mañanas que puso en orden a su ejército, regresó a su casa, le dijo: amor, ya llegué, hazme el desayuno, voy a orar. Se metía a orar
Y en una de esas que estaba orando, dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿Qué, Señor? Y el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas, todo lo que tú siembras, sube para memoria delante de Dios. Todo lo que tú oras, el Señor lo escucha, lo guarda y Él decide el momento para contestar tus oraciones y darte medida buena, apretada, remecida y rebosando de acuerdo a lo que tú sembraste. Hoy yo quiero invitarte a que siembres. Hoy te quiero invitar a que no te vamos a pedir otras cosas más que lo que dice la Biblia: ofrendas y diezmos. Vamos dando para que podamos seguir adelante, para que todo esto podamos seguir por todo el mundo. Se necesita dinero. Siembra dinero. Te voy a ser claro, necesitamos dinero para pagar la luz, para pagar todas las cosas, la comida, todo. Necesitamos todo eso. Entonces siembra y el Señor te va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando en tu regazo. Vamos a orar. Y recuerda, el Señor ha recibido tus oraciones y tus ofrendas. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios generoso. Nos has hecho generosos y queremos hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos ofrendado como tú nos pides y como deberíamos de hacerlo. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos diezmado. A partir de hoy, Señor, queremos sacar el diezmo y la ofrenda y depositarla, Señor, para que tu iglesia siga avanzando en este mundo y otros te puedan conocer. En el nombre de Jesús, multiplica, Señor, cada peso que se siembra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Le agradecemos profundamente que esté sintonizándonos a través de las redes sociales. A nombre de Vida Nueva para el Mundo se lo agradecemos. Ponga usted a su alcance su Biblia, su cuaderno, un bolígrafo, porque nos vamos a enlazar hasta Dallas, Estados Unidos, en un mensaje que seguro va a ser de enorme bendición, dado por el doctor Armando Alducin. Muchísimas gracias. Pongamos mucha atención y sea usted y yo bendecidos con la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como habíamos prometido, desde casita, compartiendo estos estudios de carácter profético a todos ustedes que también estamos seguros, se encuentran seguros en su casa y con la oportunidad maravillosa de poder estudiar las Sagradas Escrituras. No cabe duda que actualmente podemos escuchar de muchas personas que hablan de nuevas revelaciones, que han tenido sueños, visiones o profecías dadas por diversos profetas o apóstoles, y muchas de ellas parecen pues muy pintorescas, pero a la luz de la Biblia son muy inexactas. Tenemos algunas preguntas que vamos a comenzar a contestar, como ¿acaso el Espíritu Santo sigue dando nuevas revelaciones? ¿O la Biblia es un libro que está completamente ya revelado? Como así termina el Apocalipsis capítulo 22. Cualquiera que le agregue o que le quite a las palabras de este libro, las maldiciones de este libro caerán sobre esa persona. Entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que la Biblia es un libro completo, que no hay absolutamente nada que agregarle, podemos confiar en que esta revelación solo necesita iluminación. O sea, ya no necesitamos más revelaciones porque ya está todo en la Biblia. Lo que necesitamos, como dice Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo orando, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para que podamos comprender lo que ya está revelado. Y partiendo de esta premisa tan importante teológicamente, podemos nosotros también recordar que la revelación de la Biblia es progresiva. O sea, por ejemplo, hace 2600 años, el profeta Daniel escribió en el capítulo 12, versículo 4, Daniel
estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Daniel? Que las profecías que se encuentran en este libro tan increíblemente maravilloso, enigmático, misterioso de las profecías de Daniel, hace 2000 años no las podía entender ni siquiera el mismo Daniel. Él mismo dice que lo que él oyó no lo entendió, porque Dios le dijo, van a pasar 2600 años de la historia para que en el tiempo final, que es en el que nos encontramos nosotros, los entendidos lo entenderán. Lo dice el versículo 10, y los entendidos entenderán, los impíos no entenderán absolutamente nada. Entonces necesitamos entender, como dice en Proverbios 8 el rey Salomón, justas son todas las razones de mi boca, no hay nada torcido ni perverso en ellas, todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han encontrado la sabiduría. Entonces, para formar parte de este grupo de personas en el tiempo que vivimos, de este grupo de cristianos, que Dios anhela que tú seas uno de ellos, necesitamos ser entendidos de lo que Dios quiere decirnos en esta temporada. En otras palabras, necesitamos tener sabiduría. Y la sabiduría la da Dios a aquellos que tienen el temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría, Proverbios 1:8, es el temor de Jehová. Muy bien, espero que desde este momento tengan todos ustedes que nos están viendo y escuchando su Biblia. Por favor, ahorita es el tiempo de traer tu Biblia. Les aconsejo una libreta con algunas plumas, algunos colores también, si ustedes gustan. Siéntate con tu familia, con tus hijos, a poder recibir estas lecciones de carácter profético de la palabra de Dios. Vamos a ver a continuación que hay una doctrina que es de lo más controvertido actualmente, y quiero hablar de ello, acerca del arrebatamiento de la iglesia. En primer lugar, hay personas que niegan que ni siquiera va a haber un arrebatamiento. Otros dicen que no es posible porque es una doctrina que se comenzó a enseñar hace 1 o 2 siglos, y pues es lógico que realmente se pudiera enseñar hace poco, porque si recordamos que la revelación de Dios es progresiva, pues nos damos cuenta de que hace 1 siglo o 2 siglos al Espíritu Santo no tenía él la intención de que nos introdujéramos profundamente en esta enseñanza, porque es bíblica y tenemos que creer todo lo que la Biblia dice, porque realmente no nos encontrábamos en los tiempos finales. Cuando comenzamos a entrar a los tiempos finales, que Cristo profetizó en Mateo 24 que habría guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, y que sería el principio de los dolores. Bueno, pues fue en 1914 con la Primera Guerra Mundial. En el video pasado todos ustedes vieron cuando pude hacer un análisis de la geopolítica bíblica y geográfica del mundo, cómo a través de todo el siglo XX las guerras que se suscitaron después de la Segunda Guerra Mundial han desencadenado precisamente en el siglo XXI que nos encontramos con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Decía un gran poeta y un gran escritor que si queremos encontrar nosotros y entender el presente, tenemos que conocer el pasado, porque los que no conocen el pasado están condenados a volver a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Entonces, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia no es nueva, se encuentra en la Biblia, pero la iluminación acerca de esta doctrina ha despertado en los últimos, podríamos decir, 60, 70 años, porque el Espíritu Santo ha considerado de que ya nos encontramos en la última generación y los cristianos necesitamos tener este conocimiento para prepararnos a escuchar esa voz que se oirá desde el cielo. Los 4 jinetes del Apocalipsis vendrán después del arrebatamiento y nosotros, millones de seres humanos en el mundo, vamos a desaparecer de la noche a la mañana. Estarán 2 en el campo, uno quedará y continuará labrando el campo, otro desaparecerá. Otros en la noche estarán dormidos,
porque uno va a desaparecer y la otra se va a quedar, o al revés, él se va a quedar y ella se va a ir. En fin, solamente Dios sabe. Y gracias a Dios por los matrimonios que están en Cristo, porque nos iremos los dos juntos y los únicos que se van a quedar en la casa va a ser el perro y el gato. Eso esperamos. Muy bien. Entonces es importante que nosotros sepamos que esta doctrina del arrebatamiento es maravillosa, porque es la bienaventurada esperanza que en el capítulo 2 de Tito se mencionó, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo desde los aires. Y termina, vamos a continuación a leer el pasaje primera de Tesalonicenses capítulo 4, para que veamos cómo termina en el versículo 18, que nos alentemos unos con otros. Los cristianos no estamos esperando al anticristo. Los cristianos no estamos esperando la gran tribulación. No estamos esperando que Dios nos agarre a palos de la semana que entra o el mes que entra. Estamos esperando la gloriosa venida de Jesús, que nos va a sacar de este mundo y no va Él a poner los pies en el mundo, va a ser en el aire, como lo vamos a ver. La segunda venida será diferente. La segunda venida, Zacarías capítulo 14, descenderá en el monte de los olivos, se abrirá el monte de los olivos de norte a sur, occidente y oriente, y entonces verán todos al Hijo del Hombre, porque vendrá con nosotros. Entonces tenemos que entender claramente la forma como la Biblia organiza, administra la palabra para que la podamos trazar correctamente. Dice en la primera carta a los tesalonicenses, por favor abre tu Biblia en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando Pablo aquí está dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, les está diciendo, no quiero que ustedes, como también los cristianos del siglo XXI, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de todas las personas familiares nuestros que ya no están en este mundo, que han muerto. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que cuando ellos murieron, si murieron en Cristo, están en un mundo mucho mejor que el de nosotros. Claro que el instinto de verdad de paternal, de hijo hacia padre, padre hacia hijo, esposo hacia esposa, quisiéramos que se quedaran con nosotros. Sin embargo, cuando oímos estas palabras y sabemos que han sido simplemente cambiados de un mundo a otro mundo, han salido de este planeta Tierra para estar en otro mundo muchísimo mejor que el de nosotros. Y cuando tenemos este conocimiento, tenemos una esperanza de que pronto los vamos a ver ellos a nosotros y al contrario de querer anhelar que se queden más tiempo con nosotros a sufrir en este mundo, pues nos da la esperanza de saber que cuando parte un ser querido, parte a la presencia del Hijo de Dios. Entonces, esto era el anhelo de Pablo. Él no quería que ignoraran, ni Dios quiere que nosotros permanezcamos en la oscuridad acerca de qué pasa después de la muerte. Y esto es muy importante porque no hay nadie en este mundo, jamás ha existido nadie en este mundo que salga de la muerte y que regrese, o que muera y que regrese a la vida, más que Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el único calificado para poder realmente decirnos con la verdad de Dios qué hay después de la muerte, y a eso vino Él claramente. Aparte de morir en la cruz y dar su vida por nosotros, Él quería que viéramos que al vencer la muerte a los 3 días y salir de la tumba, nos deja la esperanza de volver a vivir con Él. Continuamos leyendo el versículo 14. Porque si creemos, vean ustedes el sí condicional, si creemos. O sea, porque no todos creen en la resurrección, pero yo te hablo a ti que eres cristiano y que tienes la esperanza que nosotros tenemos de volver a vivir otra vez. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Jesús traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, si tú mueres hoy en la noche o la semana que entra,
tu cuerpo lo entierran y se lo comen los gusanos o te pueden cremar también. Si no te creman, de todas maneras, el cuerpo va a ser comido por los gusanos. No importa que mueras ahogado y que te coman las pirañas o los peces o un tiburón en el mar, o que bajo un terremoto quedes sepultado bajo kilos de toneladas de piedras, o que en un avión vayas a morir, se estrelle el avión, o con cáncer en un hospital. No importa la forma como Dios va a llevarnos al otro mundo, pero de todas maneras está establecido, dice Hebreos 9:27, que muramos una sola vez y después entonces el juicio. Entonces dice la Biblia que si tú mueres hoy en la noche, pues te entierran, tu cuerpo se deshace, no importa lo que el cuerpo le pase, pero cuando mueres van a salir dos cosas de ti y de mí, el alma y el espíritu, porque somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu porque el espíritu es Dios, Dios es espíritu, y para tener contacto con Dios, para poder tener contacto con la otra dimensión, no es a través del alma. El alma involucra los pensamientos, las emociones, la voluntad, el intelecto, y el cuerpo simplemente es el envase, el lugar donde el alma y el espíritu tienen su habitación temporal, porque estamos temporalmente en este cuerpo corrompido que tarde o temprano se va a deshacer. Todos los días perdemos cantidad de células, todos los días estamos muriendo celularmente. Entonces nuestro cuerpo tiende a la corrupción, como dice Romanos 8:22, y estamos deteriorándonos cada día. Pero tu alma y tu espíritu, al salir de tu cuerpo, se van inmediatamente a la presencia de Jesucristo. Si Cristo viene la semana que entra por nosotros, o dentro de 6 meses, o dentro de 1 año, Cristo traerá tu alma y tu cuerpo con Él, y tu cuerpo va a resucitar de los muertos, o donde te hayan enterrado, o donde tú hayas muerto, y en el aire se juntará con tu alma y con tu espíritu. Y desde ahí en adelante es lo que se llama, en 1 Corintios 22 al 24, la primera resurrección de la iglesia, porque seremos los muertos en Cristo. Desde Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia se estableció y se formó el cuerpo de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, Daniel 12 del 1 al 3, hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces el arrebatamiento será, esto es muy importante, únicamente para los cristianos que están en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú recibiste a Cristo y yo recibí a Cristo, en ese momento nacimos de nuevo. El espíritu que se había separado del Padre por causa del pecado desde que nacimos, y como una herencia espiritual desde Adán hasta nuestros días, ese espíritu es el que nos llevó a un mundo de confusión. Se nos apagó la luz por dentro, y por eso cada quien buscaba su camino. Unos que el comunismo, ideologías, el humanismo, el pluralismo ideológico, el darwinianismo, otros con los brujos, otros en el budismo, otros en la cienciología o la dianética, y así cada ser humano comenzó a buscar, desviados todos nosotros por no tener la luz y el Espíritu Santo, pues una respuesta a la razón por la cual nosotros existimos, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, al nacer de nuevo, al recibir a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, y en ese momento dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados con el Espíritu Santo. El sello implica protección y pertenencia. Hace mucho tiempo, cuando era joven, en mis años mozos, pues viví mucho tiempo en un rancho. Y me encantan todavía los caballos, me gusta el campo, ¿verdad? Y pues aprendí todas las suertes de la charrería, fui charro también. Y aprendimos a marcar a los becerros, a capar a los toros, y toda la suerte que uno puede tener. Y una de las cosas que aprendí, ¿verdad? Fue lo primero que me enseñaron los rancheros,
es que cuando teníamos un becerro que acababa de nacer, agarramos un fierro caliente que estaba en las brasas, y en el fierro, hagan de cuenta que si fuera de la propiedad de mi papá, pues tendría una A de Alducin. Entonces le poníamos el fierro caliente al becerro y quedaba impregnado en su piel, pero así tremendo, la A que indicaba que si ese becerrito se brincaba el corral o la barda de nuestro rancho, entonces los rancheros del otro lado, o el que lo encontrara, sabía por el sello que lo tenían que respetar, que nos pertenecía a nosotros. Entonces, esto es lo mismo que quiere el Espíritu Santo decirnos. Cuando el Espíritu Santo nos sella, indica que somos propiedad de Dios. Ahora bien, ¿quiénes ven este sello? Pues los demonios, los ángeles caídos, todo el mundo espiritual que nos rodea sabe perfectamente bien quiénes estamos realmente sellados con el Espíritu Santo. Acuérdense ustedes el pasaje en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar, y en ese momento llegaron los hijos de un sacerdote falso a tratar de exorcizar a una persona endemoniada, y los demonios dijeron: bueno, ¿ustedes quiénes son? A Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces nos damos cuenta que los demonios saben perfectamente bien quiénes estamos sellados y nos respetan. Acuérdense en Job capítulo 1, cuando Satanás quiso atacar a Job, había un cerco protector, una valla, y el diablo no podía entrar a tocar a Job sin el permiso de Dios. Y si en el Antiguo Testamento tenía el pueblo de Dios, como dice en los Salmos, no toquéis a mis ungidos, imaginémonos ahora en el Nuevo Testamento la protección sobrenatural maravillosa que tenemos los cristianos, porque estamos rodeados ahora de ángeles, como dice el Salmo 91, mandará a tus ángeles que tu pie no tropiece en piedra, y los ángeles de Jehová acampan, Salmo 34, alrededor de los que le temen y nos protege. En el momento que nosotros nos brincamos el corral, nos salimos de donde están las ovejas y nos vamos al mundo otra vez, o comenzamos otra vez a practicar las cosas de las cuales Dios nos salvó antes de ser cristianos, nos quedamos descubiertos otra vez. Y Dios no puede entonces más que dejar que los demonios te ataquen y puedan lastimar tu vida mentalmente, produciéndote alteraciones nerviosas, quitándote el sueño, paranoias, psicosis, sociopatías, esquizofrenias y todos los calificativos que la psicología ha tratado de nombrar para los problemas que no son normales en los pacientes que ellos han examinado, pero que la Biblia nos muestra que el 90% de los problemas que se encuentran detrás de un problema anormal mental se encuentran los demonios, que son espíritus. La palabra daimón significa ser inteligente, son espíritus reales. Y cuando Cristo lee los 4 evangelios, los 4 evangelios nos hablan que Cristo comienza su ministerio echando demonios. ¿Y dónde creen que los encontró? En las sinagogas, en los lugares donde había más religiosidad, porque se esconden detrás de la religión, tratando de aparentar que la religión es lo suficiente para que un ser humano se vaya al cielo. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses, y entonces el apóstol Pablo continúa diciendo: si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, así también traerá Jesús a los que durmieron en él. Y explicamos: a todos los que mueran, si mañana viene Cristo y tú te mueres antes, tu espíritu y tu alma vienen con él, resucitas y en el aire nos encontramos con él. Y dice la Biblia el versículo 15, por lo cual les decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, los que nos quedemos antes de los que se han muerto, nosotros que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a resucitar antes de los muertos que murieron antes que nosotros.
O sea, todos los que han muerto, si Cristo viene ahorita dentro de 3 horas, todos los que han muerto desde Pentecostés hasta nuestros días son los primeros que van a resucitar, después nosotros, los que estamos vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y aquí está claramente, y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que se encuentran bautizados por el Espíritu Santo en su cuerpo. En el momento de la salvación, enfatizo y vuelvo a repetir, cuando tú recibes a Cristo, somos sellados, somos regenerados. Entra una nueva naturaleza dentro de nosotros a comenzar a pelear contra la antigua naturaleza, y de ahí en adelante el Espíritu Santo nos bautiza. La palabra bautismo significa amalgamar, identificar, y lo explica Romanos 6 del 1 al 4. ¿Que no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? No está hablando aquí del bautismo en agua, porque si el bautismo en agua salvara, pues entonces podríamos decir que es por obras. ¿De qué bautismo está hablando Romanos 6? Hazte esta pregunta del 1 al 4. No es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Como lo repite en 1 Corintios 12:13, por un Espíritu fuimos todos bautizados. No hay un solo cristiano, uno solo, que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuándo toma lugar esto? En el momento que recibes a Cristo. En la iglesia cristiana no hay los que están bautizados con el Espíritu Santo y los que no están bautizados con el Espíritu Santo, porque no hay una división entre los cristianos. Dice la Biblia en Colosenses que estamos completos. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida con Dios nos han sido dadas. Y está en pretérito, en tiempo pasado. No hay nada que nos falte cuando recibimos a Cristo. Somos sellados, nacidos de nuevo, regenerados, bautizados con el Espíritu Santo. De ahí en adelante solo nos queda, ¿qué cosa? Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Y ahora, después de que recibimos al Espíritu Santo, dice en Efesios 5, sean llenos del Espíritu Santo. Ya siendo cristianos, tenemos que mantener esa llenura todos los días en nuestra comunión y en nuestro contacto con la palabra y en la oración. Esa ya es nuestra responsabilidad, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Pero no hay tal cosa como tampoco una doble unción. Yo he encontrado personas que llegan y me dicen, por favor, póngame las manos y deme su unción, espérame tantito. Dice en primera de Juan capítulo 2 que la unción que recibimos permanece en nosotros. El Espíritu Santo no se va a salir la semana que entra, ni el año que entra. Estamos sellados hasta Efesios 1, 13 y 14, hasta el tiempo de la redención de nuestro cuerpo. O sea, hasta el día de la resurrección. Entonces el Espíritu Santo no lo vamos a perder jamás. Podemos apagar el Espíritu Santo, pero no puede el Espíritu Santo dejarnos como en el Antiguo Testamento lo hacía. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre Sansón y tenía una fuerza sobrenatural. Venía sobre David y escribe el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera. David, 1000 años antes de que Cristo muriera, estaba escribiendo la crucifixión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba inspirando. Pero antes de Pentecostés, el Espíritu Santo se salía de los que eran el pueblo de Dios y entraba otra vez en ellos, se salía y entraba. Desde Pentecostés hasta nuestros días, ya el Espíritu Santo hace su morada permanente dentro del cuerpo humano. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Que no sabéis que vuestro cuerpo es el Espíritu Santo, que mora en vosotros, que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Entonces, estas doctrinas son importantísimas. Y ahorita que estás en tu casa, tú tienes que entender que estas doctrinas son es el fundamento de la teología, es el fundamento de tu vida cristiana. Estamos rodeados de barbaridades
en las redes sociales, en internet, en YouTube, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera, de tantas personas y de tanto que oímos, que porque los cristianos no tuvieron el tiempo en la iglesia más que de, ahora sí, una torta el domingo y de lunes a viernes no volvías a abrir la Biblia y eras un cristiano de domingo. ¿Por qué crees? Y pienso que es una de las razones de Dios. ¿Por qué crees que estamos encerrados ahora? ¿Por qué estamos ahora enjaulados? ¿Qué propósito tiene Dios para no distraernos con nada? Porque no vamos a distraernos con nada ahora sí, no podemos hacer nada, no podemos salir más que a comprar los víveres. Una vez a la semana mi esposa va y yo la acompaño a comprar las cosas del mercado y a regresar y encerrarnos a la casa. Ahora sí tenemos tiempo de conocer a Dios, de leer las Sagradas Escrituras, de tener el altar familiar, de poder comenzar a pensar en las cosas que valen realmente la pena, que es en cualquier momento nos vamos al otro mundo y como dice la Biblia, prepárate para encontrar con Dios, prepárate para encontrarte con tu Dios. Entonces creo que estos días que estamos ahora sí encerrados, vas a tener tiempo ahora sí de estudiar la sana doctrina. No tantas cosas que hemos aprendido de otras fuentes que no tenían ninguna relación con la Biblia y que, pues porque la persona que las predicaba era una celebridad o era alguien famoso, lo aceptábamos como si fuera la verdad. Sin ser como los bereanos en el libro de los Hechos, que cuando oían algo venían a la Biblia a ver si era cierto lo que les estaban enseñando. Y a continuación dice en primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, está claro, ¿verdad? Los muertos en Cristo, todos los cristianos que han muerto antes que nosotros, van a resucitar antes que nosotros. Inmediatamente cuando ellos resuciten y suban al aire para recibir al Señor, nosotros los que quedamos vamos a ser arrebatados. Esta palabra, apúntala, arrebatados, es la palabra arpazo, con A de Armando, R y Z, arpazo, como el arpazo de un tigre o de un león. Es la palabra griega y es la palabra que se tradujo como ser sacados súbitamente con fuerza. Es lo que significa arpazo, ser quitados del medio. Y muchos dicen el rapto, porque en la Biblia, en el latín, está rapture, que significa rapto. Entonces no importa la palabra que podamos usar, son sinónimos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y si lo comparamos con Mateo 24, 29 y 30, antes de que Cristo venga, el sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá y se pondrá como de sangre, habrá fenómenos cósmicos, estará el mundo con la séptima copa de Apocalipsis 16, y los cristianos que hayan sobrevivido al anticristo se van a dar cuenta con estas señales de que Cristo está a la puerta. Pero el arrebatamiento de la iglesia, a diferencia a la segunda venida de Cristo, no tiene ninguna señal. Es inminente, o sea, vendrá en el momento que no nos imaginamos. Vendrá como ladrón en la noche. O sea, en cualquier momento, ahorita acabando esta conferencia, mañana no amanecemos, a lo mejor no sabemos, pero como no sabemos, se nos manda estar preparados. Pienso que todo este encierro que ahorita hemos llevado a cabo tiene el propósito principal de Dios de prepararnos para encontrarnos con Él muy pronto. Porque no sabemos, en cualquier momento viene Dios, y dice la Biblia en Mateo 24, hablando acerca de las cosas que Él espera encontrar cuando nosotros lo enfrentemos. Mateo 24, versículo 42 en adelante. Quiero terminar con esto. Velad pues. La palabra velar es la palabra que usan los veladores. ¿Quién es un velador? Una persona que trabaja de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Es el turno de la noche. Yo cuando trabajé en los hoteles, trabajé en muchas cosas. Una de las cosas que cuando comencé a trabajar como bellboy, me tocó el turno de la noche y es tremendo. A las 2, 3 de la mañana te duermes y tienes que acostumbrarte como una semana para que no te duerme el sueño. Y velar es mantenerse con los ojos despiertos.
pero aquí es en sentido espiritual. Mantengámonos con los ojos abiertos a nuestro alrededor. Mantengámonos alertas a tantas tentaciones y peligros que nos rodean, porque no sabemos la hora en que ha de venir el Señor. Versículo 43, Mateo 24, 43. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Saben cómo dice la Biblia que le gustaría a Dios encontrarnos? Compartiendo la Biblia. ¿Quién es ese siervo que cuando venga Dios, lo va a encontrar Dios compartiendo con sus hijos, con su esposa, con las personas vecinas, etcétera, etcétera, dando a conocer el Evangelio de la gracia de Dios? Esa es la forma en la que ahorita debemos de vivir. ¿Será que Dios nos ha encerrado porque tal vez en estos días o no sé, en semanas viene por nosotros? No lo sabemos. Pero ¿será esa una de las razones? Si es así, gloria a Dios. Porque para nosotros, dice Filipenses 1, la venida del Señor, ojalá que pudiera dejarnos más tiempo para hacer más cosas, pero si a Dios le agrada venir por nosotros, la muerte para nosotros es ganancia. Vamos de gane porque ya dejamos de sufrir, nuestras lágrimas serán secadas y ya jamás tendremos enfermedades ni dolor de ninguna especie. Así que oramos para que todos ustedes que están atentos en esta serie de estudios que vamos a compartir por lo menos 1 o 2 veces a la semana, aquí desde la casa de ustedes, mi esposa y yo, Marta. Marta, ven para que te saluden. No, dice que ahorita no, que la dejen arreglarse para la próxima vez. Bueno, ustedes saben cómo son las mujeres, ¿verdad? Bueno, pero vamos a compartir de aquí con ustedes y nos da mucho gusto que hayan podido tener el tiempo y el amor a la palabra y a la verdad, para que puedan mantenerse firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Te damos gracias, Padre, por estos estudios, por abrir nuestro entendimiento a tu palabra y por hacernos conocer que ya los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, que la voz del novio se escucha ya que viene por nosotros, y queremos con todo el corazón, Señor, que nos encuentres irreprensibles en santidad, para que podamos ser dignos de aquel arrebatamiento, de estar contigo y ser contados contigo en el reino venidero. Y tú tal vez que nos ves que no tienes a Cristo todavía, aprovecha este tiempo que tienes a soledad ahorita en tu casa para decirle a Dios que te perdone tus pecados. Dile que crees lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que eres una persona vulnerable, que tú no tienes el control de la muerte en tus manos y que en cualquier día te pasas al otro lado. Entonces, ¿qué cosa más segura de tener esa esperanza en nuestro corazón de que pertenecemos a Dios y que nada ni nadie nos puede separar de su amor? Y dile a Dios también, ¿verdad?, que entre a tu corazón en la persona de Cristo y que Él pueda darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. Son cosas tan fáciles de hacer que ahorita tienes la oportunidad de poder hacerlas. Les mandamos un gran saludo, que Dios les bendiga y que tengan mucha paz.